Ahí, entonces, como les estaba diciendo, bienvenidos todos de nuevo a nuestra segunda clase. En algún momento voy a estar saliéndome un poquito porque resulta que hay gente que se está incorporando, entonces tengo que estarlo aceptando. ¿Ya? Entonces, de repente, tal vez esté explicando algo y tenga que pausarlo y después volver a retomar, porque por alguna razón no se, sí, por alguna razón no se, automáticamente no ingresan. Ya no se están aceptando automáticamente y necesito estar todo el rato aceptando las solicitudes. Y tenemos poquitas personas, entonces en realidad necesito, hay que a medida que vayan ingresando, como ahora. Así que si en algún momento estoy explicando algo y me detengo es porque tengo que cerrar un poquito la presentación para aceptarlo y después volver a retomar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día, bueno, haciendo como un repaso de lo que vimos en la clase pasada, estábamos viendo los tiempos, en general en inglés, ¿cierto? Estuvimos trabajando con todos los tiempos como más conocidos que les expliqué y que envié en una presentación, y que si todavía no les llega, no importa, porque después lo vamos a mandar todos juntos. Se supone que si no, mandé o sea, si no mandaron lo anterior, lo que mande ahora les va a llegar todos juntos. Eso es lo que se debería hacer. ¿Ya? Y estuvimos viendo el presente, el pasado y el futuro, que esos eran los tres tiempos verbales principales, y en realidad es lo mismo que se ocupa en inglés y en español, ¿ya? Y cuando estábamos hablando del presente, vimos oraciones que eran de tiempo real, ¿cierto? Cosas que son reales, que son hechos. Después hablamos del pasado, ¿ya? Cosas que habían pasado, ¿cierto? Y también vimos cosas que iban a estar sucediendo, o que iban a pasar. Eso fue básicamente a grandes rasgos lo que trabajamos en la clase pasada, como que ustedes conocieran que en inglés, al igual que en el español, existen diferentes tiempos verbales, presente, pasado, futuro, son los tres principales. Y dentro de cada uno de esos tiempos, dentro del presente, había presente simple, presente continuo, dentro del pasado, pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto, y dentro del futuro, futuro simple, futuro continuo, futuro perfecto, que esos son tiempos como mucho más complejos, ¿ya? Pero para fines como el de ustedes, no es necesario entrar tanto, ¿ya? Entonces, lo que hicimos fue verlo como una pincelada bien grande, bien general, porque no necesitamos entrar en detalle en todo, no necesitamos entrar en detalle. En lo que sí necesitamos entrar en detalle es en el tiempo verbal más común, ¿ya? Y eso es lo que vamos a trabajar hoy día. El tiempo verbal más común y el que más se ocupa y el más conocido en realidad es el presente simple, ¿ya? Dentro de este tiempo presente nosotros tenemos el presente simple, que es el que yo les explicaba la semana pasada, que se encarga de hablar de hechos, de cosas que son súper reales, que no van a cambiar, como por ejemplo yo les decía el otro día, cuando el sol sale por el este y se esconde por el oeste. Si yo digo, the sun rises on the east and down south on the east, eso les estoy diciendo que el sol sale por el este, se esconde por el oeste y que no lo vamos a poder cambiar porque es algo que tiene que ver con el movimiento de la Tierra y qué sé yo, cosas como acontecimientos naturales que no podemos cambiar, no es algo que nosotros podamos manejar y siempre va a ser igual. O decir que en el verano hace calor y en el invierno hace frío, o que el verano es caluroso y el invierno es frío. Ya. Todo eso, que es como un hecho sí o sí, no se puede cambiar, eso es presente simple. ¿Ya? Además también de que se usa cuando hablamos de cosas que son reales en nosotros. Por ejemplo, cuando yo digo, yo soy Cindy, o que alguien me diga, yo soy José, o yo soy Juan, o yo soy María, yo soy Ana, etc. Cuando damos información personal de nuestro nombre, nuestra profesión, nuestra edad, etc., eso también es presente simple. Cosas que en realidad no vamos a cambiar, ¿cierto? Porque son nuestros nombres, nuestras profesiones. Ahora, la edad sí obviamente va a ir cambiando, pero siempre va a ser nuestra edad, a eso me refiero. Entonces, hoy día principalmente vamos a estar trabajando con el presente simple. Y dentro de este tiempo presente simple, que en inglés se dice simple present o present simple, cualquiera de los dos es lo mismo, dentro de este tiempo tenemos el conocido y siempre ocupado y nombrado verbo to be, ¿ya? El verbo to be, or in English, verb to be. ¿Y cuál es el verbo to be? Es el que vamos a estar trabajando ahora. Es un verbo muy usado, muy nombrado, ¿ya? Y se ocupa para expresar cosas en el tiempo presente simple. También en el pasado, ¿ya? Pero nosotros ahora lo vamos a ver en presente. Si nos queda tiempo, vamos a saltarnos también a cómo se usa en el pasado, pero por los 45 minutos no sé si nos dé para ver eso en particular. Podremos darle toda la siguiente clase al pasado, ¿ya? Entonces, recapitulando.
tiempos verbales, ¿cierto? Presente, pasado, futuro. Nos vamos a concentrar ahora en el presente. Y dentro de este tiempo presente nos vamos a ir a ver el verbo to be. Ahora, antes de irnos al verbo to be, tengo acceso al libro. No sé si aquí en el segundo ciclo todos tienen el libro o la guía de inglés, porque me nombraron que había un libro, pero yo no sé si todos tienen el libro. No, yo no. No. Ya. Hola, profesora. No, yo no, Oh, profesora. No tenemos libro. Yo sí tengo un libro. Ya, pero Yo sí. Yo también tengo ya. libro. Lo que pasa es que justamente no todos tienen el libro. Por lo tanto, sería un poco injusto avanzar con el libro si es que no todos tienen acceso. Así que vamos a hacer como una introducción del inglés esperando que todos alcancen a tener el libro, ya de aquí al próximo mes. Si no es así, si no tenemos todos el libro, igual vamos a trabajar el contenido que está ahí, porque esa es la idea, el libro se enfoca en la prueba, por lo tanto, deberías ir trabajando con el libro, pero lo ideal es que todos lo tengan. Si ya llega el próximo mes y no todos lo tienen, yo puedo ir proyectando acá, así como ustedes ven ahora esta bienvenida que yo les tenía a la clase, yo puedo ir proyectando y quienes no tienen el libro igual van a poder tener el contenido, no de manera física, pero sí lo van a poder trabajar de todas maneras en la clase. Ahora, hay un acceso virtual, o sea, no sé si todos tienen el libro físico, pero también lo pueden obtener de manera virtual, entrando a la página del Mineduc, yendo a la parte de educación para adultos, entrando a la asignatura de inglés y ahí están las guías. Entonces, si no tenemos el libro, tampoco es un problema porque podemos tener acceso de manera digital. Y quien no puede acceder de manera digital, yo se los puedo mandar, bueno, quienes se encargan de mandar las informaciones y el material lo puede compartir, yo se los puedo compartir por acá de todas maneras, y así lo vamos a tener igual. No todos lo van a tener tal vez digital, o sea, perdón, físico, pero digital igual nos sirve. Lo que me interesa es como el contenido, más que el teléfono. Siempre es más fácil, obviamente, ir escribiendo con lápiz y papel, porque uno como que interioriza más la información. Sin embargo, si no podemos tener acceso al libro, podemos ir escribiendo, tomando notita, viendo lo que se está trabajando en el libro. Ya, pero esperemos al próximo mes y de ahí vamos tomando decisiones. Ahora, sin más que atrasarnos, quiero cambiar la pantalla. Bueno, ahí les tengo la invitación a la clase. Welcome to the English class, en el segundo ciclo, ¿cierto? Mi nombre, les recuerdo que yo soy Cindy, profesora de inglés, y hoy día estamos a sábado 20 de mayo del 2023, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, como les estaba diciendo? Cambio la pantalla. Ahora les estoy compartiendo otra imagen, que es esto que ustedes deberían estar viendo como una especie de línea, como estas que son de médicos, ¿cierto? Eso es lo que estoy compartiendo. Esta es una presentación, ¿ya? Y en esta presentación yo les voy a ir presentando en detalle cómo funciona esto del verbo to be, es como una guía de comprensión, de hecho ahí le puse a Comprehensive Guide, es una guía de comprensión de este tan nombrado, pero tan poco entendido, ¿cierto? Verbo to be. Entonces yo les voy a ir mostrando, pero necesito que alguien me diga si se ve lo que estoy presentando, que dice present of to be, y aparece esta línea aquí en verde. Sí, profe, se Se ve. ve Okay. perfecto, profe. Súper. Perfecto. Lo que voy a hacer es que voy a apagar mi pantalla, ahí, para que no se me distraigan con la imagen, solo con el audio, y de todas formas así funciona mejor esto de compartir pantallitas. Entonces, vamos con el verbo to be. Siempre, bueno, me imagino que más de alguna vez hemos escuchado, ya hemos escuchado este verbo to be, lo hemos escuchado de repente que la gente se ríe, que en inglés solamente el to be, qué sé yo. Pero en realidad, ¿qué es el verbo to be? ¿Ya? Porque yo creo que todos nos acordamos en algún momento haberlo escuchado en alguna rutina de humor por ahí, o algún familiar que habla del to be, etc. Pero ¿qué significa en realidad, así como a fondo? ¿Cuál es el significado? What's the meaning of to be? ¿Ya? ¿Qué significa to be? El que lleve este to, que ese es to, la pronunciación en inglés, esto significa que esta palabrita, be, está escrita en infinitivo. Yo entiendo, ¿cierto?, que ustedes también están teniendo clases de lenguaje y asumo que también han estado viendo los tipos como de verbos, infinitivo, gerundio y participio. Por lo tanto,
Recordemos que en clases de inglés, como ahora, nosotros es lo mismo que el lenguaje, pero solo que estamos viendo el lenguaje en otro idioma. Entonces, cuando hablamos del verbo be, este be, estamos hablando de un verbo que significa ser o estar, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si yo quiero decir yo soy o yo estoy, en inglés voy a ocupar esta palabrita, be, be. No siempre voy a ocupar completa la expresión, ¿ya? No siempre voy a ocupar to be, por ejemplo. Porque resulta que el que diga to be simplemente significa que el verbo está escrito en su forma infinitiva, ¿ya? Entonces, vamos a ir como entendiendo que be, la palabra be significa ser o estar. ¿Y por qué dice to be? Porque está escrito en infinitivo. Simplemente eso. Ahora, el to be, este verbo, tiene muchos usos, ¿ya? Como yo les decía adelante, se usa para diferentes cosas. Por lo tanto, un uso, y el como más completo, es el uso para informar la edad. Cuando yo digo, por ejemplo, I am 10 years old. Yo tengo 10 años de edad, ¿ya? Yo tengo 10 años. O sea, yo soy 10 años o yo estoy 10 años. Paréntesis aquí, usted me podría decir, si to be significa ser o estar. ¿Por qué yo cuando digo yo tengo, ya, ese tengo está con esta palabrita, con este verbo to be? Resulta que el inglés es un idioma interpretativo, no es como el español que somos como bien directos en lo que decimos, ¿ya? En el caso del inglés, es como bien Tarzán, por decirlo de cierta forma. Sabemos que Tarzán hablaba así como bien, bien cortado. Ya, el inglés, cuando uno traduce palabra por palabra, tiene un significado medio raro. Y lo que uno tiene que hacer es interpretar ese significado. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Y aquí voy a prender la cámara para explicar mejor. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, todos hemos escuchado, yo creo, la expresión I love you, ¿cierto? Que todos sabemos que significa te amo o te quiero, porque en inglés no hay una palabra que diferencie el querer del amar, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo veo esa palabra I love you, y yo digo, significa te amo, por ejemplo, en realidad si yo tradujera palabra por palabra, yo tengo I, que significa yo, tengo love, que es el verbo y significa amar, y tengo you, que es mi objeto, y significa tú. Entonces, si yo traduzco palabra por palabra, en esa oración tengo tres partes, ¿cierto? Sujeto, verbo y objeto. Entonces, yo tengo yo, amar, tú. Entonces, en ese caso, yo, amar, tú, claro, estamos como Tarzán, como yo les decía, ¿cierto? Yo, amar, tú. Pero, si yo trato de entender lo que esa oración quiere decirme, entenderlo como darle un significado, interpretar esas tres partes de la oración, esas tres palabras, yo, amar, tú, ¿qué significa eso? Que yo te amo a ti. Entonces ahora yo amar tú se cambia y yo digo yo te amo. Por lo tanto, lo que yo hice fue interpretar el significado de esa oración, del I love you. ¿A qué voy con esto? Y aquí cierro el paréntesis para que se vaya entendiendo mejor. Cuando yo hablo del verbo to be, a veces este verbo to be, sí, claro, significa ser o estar, pero hay que ir como interpretando lo que quiere decir. En esta oración, I am 10 years old. Aquí, por ejemplo, si usted me dice, yo no veo ningún to be aquí, en esta oración, ¿cierto? Este I am 10 years old, no tengo ninguna, esta palabrita yo no la encuentro acá. Y ese es un detallito también. ¿Por qué no está aquí? De hecho, si está aquí, en este am es este mismo verbo. Solo que cuando yo estoy ocupando este verbo to be como manera de uso en una oración, lo que yo tengo que hacer es que yo como que disfrazo al verbo, lo transformo y lo escribo de una manera diferente. ¿Cómo lo escribo? Así. Ese verbo to be, yo nunca lo voy a encontrar, la palabra be, nunca la voy a encontrar en una oración, porque la palabra be en la oración en presente se disfraza, se viste de otra palabra. En este caso, la oración que yo les coloco, el verbo to be,
Para poder ocuparlo de manera correcta, yo lo visto o lo disfrazo de otra palabra. En este caso, del am. Am significa también ser o estar, para que usted lo sepa. ¿Ya? Es lo mismo. Ya el verbo to be tiene 3 formas. Am, is o are. ¿Ya? Yo entiendo que a lo mejor se me confunden un poco acá, pero lo que necesito que comprendan es que el verbo to be, así como la palabra be, no lo vamos a encontrar en una oración siempre. La forma más común de ocupar el verbo to be, justamente, es en estas 3 formas. Puede ser am, puede ser is o puede ser are, que ahí lo vamos a ir viendo más adelante. Pero para que usted se vaya como enfocando en el por qué aquí, por ejemplo, no hay un be. ¿Por qué no puedo decir I be 10 years old? Eso estaría incorrecto, porque cuando yo estoy ocupando esta palabrita, I, el verbo to be se va a disfrazar. ¿Y de qué se va a disfrazar? De esta palabra, am. Y este am tiene el mismo significado que el verbo to be, es lo mismo, solo que está disfrazado. ¿Ya? Entonces aquí yo estoy diciendo, yo ser 10 años de edad, o yo estar 10 años de edad. Claramente eso no tiene sentido. Sin embargo, como les estaba explicando antes, cuando yo interpreto esto, le doy una interpretación a esta oración, estoy diciendo que yo tengo, ¿ya? Porque yo soy 10 años, significa que yo tengo, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo 10 años, eso es lo que significa la oración. Otra forma de ocupar esto, otro uso, es cuando yo indico una profesión. Si yo quiero decir que yo soy profesora, o que yo soy médico, o que yo soy abogado, o que soy piloto, por ejemplo, voy a ocupar de nuevo este verbo to be vestido de esta palabra am. ¿Por qué? Porque aquí el sujeto, el inicio de mi oración, también es esta I mayúscula, que significa I. Y ese I significa yo. Por lo tanto, yo ser un piloto. Obviamente, aquí yo ser un piloto se interpreta, indica que está diciendo yo soy un piloto. Y lo ocupo, como les digo, para indicar profesión. Ahora, también lo ocupo para expresar un sentimiento. ¿A qué me refiero con esto? Decir cómo me siento. ¿Ya? Por ejemplo, si estoy contenta, si estoy enojada, si estoy cansada, si tengo hambre. Aquí hay otro ejemplo en donde les coloco I am tired. ¿Ya? Yo ser o estar cansada. Aquí se entiende mucho más simple, claro, yo soy cansada, no tiene sentido, pero yo estoy cansada, calza súper bien. Por lo tanto, ahí tengo otro uso. ¿Para qué? Para que se sepa cómo me siento, cómo soy o cómo estoy. Y también se ocupa, así como un uso bien común, para hablar sobre cuánto cuesta algo, ¿ya? Cuánto cuesta algún objeto, cuánto cuesta algún elemento. Y aquí les coloqué la oración, how much is the car? Ahora fíjese, no tengo ningún am, tampoco tengo un be. Aquí tengo un is. Is también significa lo mismo del verbo to be. Si usted me va a decir, pero ¿cómo? ¿De nuevo cambió? Claro. Aquí, otra vez, si aquí yo ocupaba el I y disfrazaba el verbo to be con esta am, ¿cierto? Acá el is se refiere a este auto. Y el auto es una cosa. Y cuando yo hablo de una cosa, el verbo to be ahora cambia su forma, se transforma y ya no se escribe como am, sino que se escribe como is. Por lo tanto, cuando yo vaya cambiando el sujeto de mi oración, cuando vaya cambiando el sujeto de mi oración, voy a también ir cambiando la forma en la que se escribe este verbo to be. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo vamos con esta explicación? ¿Vamos Sí, bien? bien, profe. Yo Ya. soy bien nula para el inglés, pero vamos bien. Ya, qué bueno, porque me interesa justamente si alguien tiene dudas o consultas, que me las vaya haciendo al tiro y así vamos despejando, podemos seguir avanzando. Si nos queda una duda al principio, nos vamos a quedar con la duda todo el rato, entonces necesito que si usted tiene una duda con lo que estoy explicando, me la diga al tiro, lo aclaramos para todo, porque probablemente una persona va a decir una duda que otro también tenía y no lo quiso mencionar. Entonces así vamos todos avanzando al mismo ritmo. Si quiere preguntarme algo, me levanta la manito, lo que decía la otra vez, hay una manito ahí abajo en sus pantallas, o bueno, prende su micrófono y me lo pregunta, porque necesitamos como aclarar todas las dudas, ¿ya?
Continúo entonces, pero voy a hacer un paréntesis que estaba buscando una imagen que nos va a servir un poquito para entender esto de que se transforma y que... esta. Ahora acabo de cambiar, ustedes están viendo otra cosa. Estamos viendo este verb to be o verb be. Entonces el verbo be tiene tres formas, ya tres trajes, tres disfraces, vamos a decir. Am, is, are, en presente, porque cuando hablamos de pasado cambia otra vez, pero estamos en presente ahora. Entonces estas tres formas, o estos tres disfraces, vamos a ocuparlos dependiendo del sujeto, o sea, de la persona o de quien yo estoy hablando, ¿ya? Ahí me queda mejor. Entonces tenemos el verbo to be, ¿ya? Y el primer traje que ocupa es cuando yo hablo del verbo, perdón, del sujeto yo. La I mayúscula en inglés significa yo, por eso uno dice I am. Entonces cuando yo digo yo soy o yo estoy, voy a ocupar este am, que digamos que es como un disfraz, como les explicaba antes, del verbo to be, ya una forma, un traje, como que va a irse disfrazando de diferentes formas dependiendo de quién ocupa este disfraz. Así lo vamos a mencionar, a ver si así como que hacemos una idea más clara en nuestra mente. Otra forma de escribir el verbo to be es de manera is. ¿Qué significa is? De nuevo, ser o estar, significa lo mismo. Solo que me voy a poner este traje, ¿ya? De is, cuando yo esté hablando de she, que significa ella, de he, que significa él, o de it. ¿Qué significa it? Puede ser una cosa, cualquier cosa. Por ejemplo, un perro, un gato, que son animales, o un auto, como es el ejemplo que yo les mostré antes, un avión, una casa. Por ejemplo, esta casa está en Santa Cruz, o esta casa está en Nancagua, o esta casa está en San Vicente, donde sea. Si yo hablo de la casa, voy a ocupar it. Y entonces, el verbo to be que se tiene que usar sería is. Si yo hablo de ella, que significa she, por ejemplo, si yo hablo de María, de Ana, de mi mamá, de mi hermana, de mi sobrina, etcétera, voy a ocupar is, porque estoy hablando de un ella. O si yo hablo de mi papá, de mi hermano, de mi tío, de mi primo, de mi profesor, etcétera, voy a ocupar también el is, porque estaría hablando de un he, he. Por lo tanto, en ese caso, estaría yo disfrazando mi verbo to be de is. Y por último, tenemos otro disfraz, que sería el are. Esta are, esta palabrita, también significa ser o estar, es parte del verbo to be y es el disfraz que va a ocupar el verbo to be cuando se esté hablando de ellos, que significa ese they, T-H-E-Y. They significa ellos. Si yo estoy hablando de mis amigos, de mis alumnos, de mis colegas, de ellos, voy a ocupar el verbo are, ¿ya? Que significa ser o estar. Si hablamos de nosotros, que es we, we, también voy a ocupar el mismo verbo, are, porque estoy diciendo que nosotros somos una familia, nosotros somos colegas, nosotros somos estudiantes, etc. Por lo tanto, cuando hablamos de nosotros, el verbo se disfraza de este are. Y cuando hablo de tú o de ustedes, voy a ocupar you, ¿cierto? Como pronombre, tú eres o tú estás, o ustedes son o ustedes están. Y cuando ocupe ese you y hable de tú o de ustedes, voy a volver a ocupar el are como verbo para decir que alguien, que tú eres o tú estás, o que nosotros somos o nosotros estamos, ¿ya? Por lo tanto, y ahora vuelvo a mi presentación, aquí entonces el is, ¿por qué cambia? Porque estoy hablando del auto. Estoy preguntando, how much is the car? ¿Cuánto es este auto? ¿Cuánto está este auto? ¿Ya? Por lo tanto, como estoy hablando del auto, estoy hablando de una cosa, y en ese caso, al hablar de una cosa, el verbo to be que corresponde es el is. Y por eso es que el verbo to be va a ir cambiando dependiendo de la persona a quien yo me esté refiriendo. A mí, a ellos, a nosotros, al auto, al perrito, a quien sea. Dependiendo de quién yo estoy hablando, el verbo to be se va a disfrazar de is, de are o de am. Entonces hay una parte de gramática importante que hay que ir trabajando. Vamos diciendo entonces que el verbo to be, aquí se enreda un poco, es el único verbo copulativo pleno en inglés.
¿Ya? ¿Qué significa que sea un verbo copulativo y qué sé yo? Que utiliza adjetivos en lugar de adverbios para completar su, ¿ya?, significado. ¿Qué es un adjetivo o qué es un adverbio? Aquí lo voy a mostrar en ejemplo. Dice, my boss is good, ¿ya? Mi jefe es bueno. Ahí tengo una oración. Esta oración está construida con 3 partes. My boss, que es el sujeto, ¿ya? Que es la persona de quien yo estoy hablando. Por lo tanto, es un hombre, ¿cierto? O una mujer. En ese caso, el verbo to be, ¿cómo lo voy a ocupar? Como is. ¿Por qué lo voy a ocupar como is? Porque estoy hablando de él o de ella. No sabemos si es hombre o mujer, solo digo mi jefe. Entonces, en realidad, como en inglés las palabras no tienen género, a diferencia del español, es difícil saber si estoy hablando de un hombre o de una mujer. En español yo diría mi jefe o mi jefa. Y ahí podría saber si estoy hablando de una persona en masculino o una persona en femenino. Pero en inglés se dice my boss. Y eso puede ser hombre o mujer. Por lo tanto, da lo mismo. Lo que me interesa aquí es saber que puede ser un él o un ella. Y por lo tanto, el verbo to be que voy a ocupar es is. ¿Por qué? Porque es he o she. Y como ya les mostré en la otra imagen, vamos a ocupar is. Y ese es el verbo que vamos a trabajar, ¿cierto? Como la transformación o el disfraz que vamos a ocupar del verbo to be cuando esté hablando de un él o de un ella. Y la tercera parte, la palabra good, que significa bueno, estoy diciendo que mi jefe es bueno. Ese bueno, estoy complementando mi oración. Si yo dijera mi jefe es, mi oración está incompleta, ¿cierto? Porque ya, mi jefe es ¿qué? Es bueno, es malo, es simpático, es agradable o es pesado, qué sé yo. Por lo tanto, necesito, después del verbo to be, siempre voy a necesitar un adjetivo o algo que pueda complementar el significado de este verbo. Porque si yo digo solamente mi jefe es y no le agrego nada después de ese es, mi oración está incompleta. Me queda como la idea a medias. Por lo tanto, agrego mi palabra, ya, en este caso adjetivo, y coloco este good. ¿Qué es good? ¿Ya? Es un adjetivo y es el complemento de mi verbo. Lo que hago entonces es complementar la idea y para que no me quede en el aire diciendo mi jefe es, y ahí como que queda ahí como en el aire la idea, digo que es ¿qué cosa? Es bueno. Ese bueno es un adjetivo y se necesita siempre el adjetivo o el complemento para poder tener una oración gramaticalmente completa. ¿Ya? Hay algunos verbos, y por eso explico esto, hay algunos verbos que no necesitan complemento. Por ejemplo, no sé, el verbo saltar en inglés, yo puedo decir ella salta o nosotros saltamos. Y no necesito darle más información a la persona, al receptor, para que se entienda la idea. ¿Ya? Si yo digo él canta, o ella canta, o tú cantas, en realidad el verbo cantar no necesita complemento. Yo puedo complementar si quiero. Yo puedo decir él canta bien o él canta mal. Y ahí estoy dando un adjetivo y lo que hago es complementar la idea. Pero si yo digo él canta, la idea se entiende. Sin embargo, con el verbo to be no puedo no dar un adjetivo o no puedo no complementar el verbo. Porque si yo digo él es, usted me va a decir ya, pero él es qué. Es como que queda ahí, en el aire. Por eso necesito agregarle el complemento. Él es bueno, él es malo, él es simpático, él es grande, él es chico, etc. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo estructuramos una oración cuando hablamos del verbo to be? Ya, en este caso, el verbo to be es el tiempo más irregular en el tema del inglés, porque en inglés hay verbos regulares y verbos irregulares, ¿ya? El verbo to be es el más irregular. ¿Por qué? Porque tiene forma diferente cuando yo voy hablando de él, de ella, de nosotros, ¿cierto? Lo voy cambiando y justamente es lo que acabamos de ver. Cuando yo hablo de mí, el verbo tiene una forma, se dice am, pero si estoy hablando de ti, el verbo cambia y ahora es are, pero si estoy hablando de ella, el verbo vuelve a cambiar y ahora es is. Entonces, por lo tanto, es irregular porque no es el mismo verbo para todos. Eso es lo que significa irregular, ¿ya? También tiene una forma afirmativa, una negativa e interrogativa, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Y puede contraerse, ¿ya? Puede contraerse de 2 maneras, con el pronombre del sujeto o al formar oraciones negativas. Cuando yo hablo de la contracción, me refiero a que puedo acortar 2 palabras. Tengo 2 palabras por separado y las junto y formo una sola palabra. Entonces aquí vamos a ir viendo en algunos ejemplos que les voy a mostrar cuáles son las 2 formas de contraer o acortar esta expresión.
Y también funciona, como verbo auxiliar de otros tiempos verbales, ¿ya? Y dice que cuando eso sucede, el verbo to be pierde su significado, ya no significa ser o estar. Lo escribo acá para que sepan también que existe esta posibilidad de que el verbo to be se ocupa como para auxiliar, porque por eso es un verbo auxiliar a otros verbos. Sin embargo, es como para darle el tiempo a otra oración y el verbo to be como que pierde su significado, como que lo que hace es como que ayuda a otro verbo a existir, pero el verbo to be no se toma en cuenta en oraciones. Eso, si nos toca, no alcanza el tiempo, lo podríamos ver después, pero no es tan importante. Lo menciono para que sepan que existe eso. Entonces, vamos a empezar con la estructura más fácil y la más completa, digamos, de esta clase, que es la estructura afirmativa. Cuando yo conjugo un verbo, ¿cierto? Para conjugar en este caso el verbo to be, lo primero que tenemos que tener claro es su correspondencia con los pronombres, que es lo que yo les acabo de explicar, ¿ya? El am se ocupa con el sujeto I, ¿ya? Que es lo que yo les mostré en la imagen. El are va con el sujeto you, que era tú o ustedes, we, que es nosotros, y they, que significa ellos. Y por último el is, que va a ir con he, que significa él, con she, que significa ella, y con it, que puede ser cualquier cosa o algún animal, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos que tener como manera principal, ¿ya? O forma principal de la estructura del verbo to be en forma afirmativa, negativa e interrogativa. En realidad esto es transversal para todas las formas del verbo. La conjugación es este disfraz del que yo les hablaba delante. Cuando yo ocupo el verbo to be, se va a disfrazar, ¿cierto?, de estas tres partes, am, is o are, y eso se va a tener como una correspondencia con el sujeto. Y esto del disfraz, que se disfraza de esto, se disfraza de esto otro, en palabras como técnicas, es conjugar el verbo. Si yo estoy hablando de mí, yo digo, yo soy, I am. Pero si yo estoy hablando de ellos son, yo digo, they are. Y ahí conjugué el verbo de otra palabra, de otra manera. Ya no dije am, tampoco dije be, dije are, ¿ya? Entonces eso es importante, que usted entienda que el sujeto es el que le va a dar el disfraz a este verbo to be, o que lo va a conjugar de esta manera. Entonces, ¿cuál es la estructura principal? ¿Cómo escribo una oración cuando hablo del verbo to be en su forma afirmativa? La estructura es bien simple. El sujeto, que ya lo estuvimos viendo, yo, tú, él, bla, bla, bla. El verbo to be en su conjugación correspondiente, am, is o are, y el complemento, ¿ya? El complemento, recuerde que tiene que ver con este adjetivo que yo ocupo para que mi oración, obviamente, esté completa, ¿ya? Si yo le digo, yo estoy, mi oración está incompleta, entonces necesito complemento. ¿Cuál es el complemento? No sé. La palabra feliz, yo estoy feliz. O la palabra enojada, yo estoy enojada. O la palabra cansada, yo estoy enojada, cansada, feliz, triste, lo que sea. Ese complemento es súper importante. Y ahora hablando de las contractions que les mencioné delante, las contracciones, que son estas como palabras que yo les dije, cuando tenga dos palabras y las voy a juntar para que sea solo una, justamente aquí está. I am, o sea, yo soy o yo estoy, yo lo puedo acortar. ¿Y cómo lo acorto? Diciendo I'm. Esto, I am, significa yo soy o yo estoy, ¿cierto? Y este I'm cortito es lo mismo. You are, en inglés, significa tú eres o tú estás. Pero yo lo puedo acortar y decir your. Y el significado es el mismo. Pasa que los gringos siempre tratan de acortar todas las palabras, por lo tanto siempre van a inventar estas formas de contractar un verbo, un sujeto con un verbo, etc. ¿Ya? He, she o it, is, se contracta aquí y ocupo la contraction. En vez de decir he is, digo his, she is, she's, it is, it's. ¿Ya? Y las otras tres tienen su correspondiente contraction. Por lo tanto, forma afirmativa, entonces, vuelvo acá, empiezo con el sujeto, que tenemos acá, después viene el verbo to be, conjugado de la manera que corresponda según el sujeto, y el complemento es esa palabra que me va a indicar, entonces, cómo completar el resto de la oración. En vez de decir I am happy, yo puedo decir I'm happy, y el significado es lo mismo. Ahora, vamos a la estructura negativa. De nuevo la conjugación, ¿ya? Lo mismo. El is, el are o el am van a estar ahí ocupándose dependiendo del sujeto que yo esté ocupando,
¿ya? Ahora, para construir una oración en negativo, en realidad es lo mismo que acabamos de ver, que la afirmación, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente, como estoy hablando en negativo, yo le agrego el not, ¿ya? Después del verbo to be, yo le pongo el not. Y ahora estoy haciendo lo mismo anterior, pero en negativo. Entonces, el tema de la estructura queda con el sujeto al principio, el verbo to be, ¿cierto? Conjugado de manera correcta, el not y el complemento. Entonces, aquí tenemos que pensar, ¿cierto? Que también necesito este adjetivo, también necesito este complemento para que mi oración esté completa, pero lo que tengo que hacer siempre es incluir este not después del verbo to be. Entonces, cuando yo quiero decir que yo estoy feliz, en afirmativo yo digo I am happy. Y en inglés, ¿cierto? Si quiero decirlo en negativo, lo que hago es solamente cambiarle al am la, digamos, connotación positiva a negativa. Y en vez de decir I am happy, yo digo I am not happy. Y ahí entonces tengo mi oración completa, ¿ya? Pero ahora en negativo. Entonces, sujeto, I, verbo to be, am, negación, not, y después el complemento, happy, ¿ya? O enojada. Puedo decir que ella está enojada, ¿cierto? She is angry, ahí está en afirmativo, y si yo quiero decirlo en negativo, digo she is not angry. Y es lo mismo, la misma estructura de la afirmación y la negación, solo que en negación le colocamos el not. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe, yo sí. Ay, qué bueno. Vamos bien entonces. Necesitamos entonces ahora entender que tenemos dos estructuras revisadas, afirmación, negación e interrogación, ¿ya? Vamos a pasar esto para que así no nos confundamos por tiempo. Y nos vamos a ir a la estructura interrogativa y con esto vamos a terminar. ¿Cuál es la estructura interrogativa? Justamente la que se encarga de preguntar cómo estás, ¿ya? Y normalmente te está como ocupando las mismas partes de lo anterior, es lo mismo, solo que ahora va a cambiar un orden y eso va a hacer que mi oración ahora esté en interrogación. Entonces, cuando queremos construir una oración en interrogativo, es necesario hacer la pregunta, ¿ya? Invirtiendo el sujeto y el verbo. Lo mismo que vimos en la estructura, en la primera estructura de la afirmación, lo vamos a ocupar ahora en la interrogación, pero vamos a invertir el orden del sujeto y del verbo. Eso nos va a dar la posibilidad de que podamos responder sí o no. Por ejemplo, en la afirmación nosotros teníamos sujeto, verbo to be, complemento. ¿Se acuerdan? Esas eran las tres partes. Entonces, en el caso de la interrogación, es lo mismo, pero lo que ocupo primero ahora es el verbo to be. Y después ocupo el sujeto y después el complemento y le agrego esta question mark, que es el signo de pregunta, ¿ya? Pero si ustedes se fijan en la estructura afirmativa, en la interrogativa y en la negativa, las partes son las mismas. Siempre es lo mismo, solo que voy cambiando el orden. O en el caso de la interrogación, le añado una palabrita que es not. Pero son tres partes principales y aquí en la interrogación ocupamos las mismas tres. Sin embargo, el cambio de como la posición es la que me va a dar la interrogación o la afirmación. Entonces, en la afirmación tenemos primero el sujeto y después el verbo to be. Y en la interrogación, primero ponemos el verbo to be y después el sujeto y después el complemento. Por ejemplo, yo les dije delante, I am happy, ¿cierto? Yo estoy feliz. En pregunta, tengo que invertir las dos primeras partes. Entonces digo, am I happy? Y le agrego este signo de pregunta y ahora estoy preguntando si es que estoy feliz. Ya no lo estoy afirmando, sino que lo estoy preguntando. Y ahí es como cambiamos una parte nomás de una oración y cambiamos todo el sentido. Porque al cambiar y poner el verbo to be al principio, ya estoy haciendo una pregunta. Entonces, am I, ¿ya? O are you, o is he, o are you, o are we, etcétera, es la forma correcta de hacer una pregunta. Primero el verbo to be, después el sujeto y después viene el complemento. Y hay que nunca se nos olvide que tenemos que ocupar al final esta puntuación de signo de pregunta. Por ejemplo, am I happy, o are you happy, o is she happy, are we happy, etcétera. Estas son como las partes principales, pero que nunca se nos olvide que entre el sujeto y el signo de pregunta tiene que ir el complemento, que vendría siendo el adjetivo, para que así la oración esté completa.
Y cuando quiero contestar, ¿ya? Si yo pregunto, ¿are you happy? Por ejemplo, ¿estás tú feliz? Tenemos dos formas de contestar, positivamente y negativamente. Entonces usted me puede decir, yes, I am, sí, yo estoy o yo soy feliz, o lo contrario, no, I am not. O si yo te pregunto, ¿estás tú feliz o está ella feliz? Ya usted me puede decir, yes, you are, sí, tú estás feliz, sí, ella está feliz, sí, ellos están, ¿ya? Aquí en la respuesta no necesito usar el adjetivo. Aquí en la respuesta puedo solamente ocupar el sí o el no en inglés, yes or no, y el sujeto con el verbo. Y solamente eso en la respuesta sí está bien implementado. Ahora, si usted me quiere agregar el adjetivo, perfecto, eso solamente complementa más la oración de la respuesta y la hace más completa. Pero el tema del adjetivo siempre tiene que ir en la pregunta y en la respuesta se puede omitir. O sea, si yo quiero digo, yes, I am happy, o solo digo, yes, I am, y en realidad la respuesta está bien, ¿ya? Necesitamos entonces entender esto. Yo puedo preguntar, are you, o is he, etcétera, y la respuesta tiene dos opciones, afirmativo, o sea, yes, o negativo, no. Y la respuesta en realidad es la misma estructura, primero el sujeto, después el verbo to be, en el caso de la positiva, sujeto y verbo to be, y eso simplemente la parte como necesaria de la respuesta, obviamente sí, siempre el sí o el no. Y en la negación, yo digo no, sujeto, verbo to be, y al final también le agrego este not. No, I am not. Si yo les pregunto, ¿está contenta? ¿Está feliz? Usted me dice, no, yo no estoy. No, él no está. No, tú no estás. ¿No estás qué? No estás feliz. ¿Es necesario que lo agregue? No. La palabra feliz, o el adjetivo feliz, o enojado, etcétera, no necesariamente tiene que ir en la respuesta. Siempre en la pregunta, pero no en la respuesta. Ahora, hasta aquí, ¿dudas o consultas respecto a todo lo que hemos hablado hoy día? Profe, yo Dígame. siempre el no y el yes siempre van en la respuesta, siempre van antes. Sí. Se empieza respondiendo con el no o el yes. Exacto, se Ya, empieza respondiendo así, porque si yo le pregunto a usted, Verónica, ¿está feliz? Usted me va a decir, sí, estoy feliz. O me va a decir, no, no estoy feliz. Siempre como que de manera innata uno empieza con eso, sí o no. ya. Siempre así empezamos la respuesta. Y ahí nosotros agregamos y complementamos, porque si yo le digo, ¿estás feliz? Usted me va a decir, sí. De hecho, no necesita decirme más que eso para que yo entienda, Ya, no pero es la estructura, necesario agregar el not entonces en respuesta. ¿en cuál? ¿En negativo? ¿En negativo? Ahí sí, po. Usted me dice ¿Sí? no, y el Ujú. not del final tiene que ir siempre. Siempre, ya. Siempre. Esa era mi duda. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? ¿Con alguna consulta, alguna duda? Lo que hicimos hoy día entonces, para ir como cerrando, fue, y lo que voy a hacer también es que les voy a compartir esta presentación para asegurarme de que les llegue por el chat. Les acabo de compartir un link, usted aprieta ese link y se les va a abrir una página que se llama Prezi, que es donde yo hago estos documentos, y usted va a poder ir viendo lo mismo que yo le mostré. Hay algunas cositas que nos faltaron, pero lo más importante lo pasamos completo. ¿Ya? Entonces, lo que vimos ahora fue el verbo to be, estamos hablando del presente simple, ¿cierto? El verbo to be en sus tres formas como principales, ¿ya? Que son la afirmación, la negación y la interrogación en presente, porque ya después vamos a tener que verlo en pasado. Pero entendiendo esto, ya ahí necesito que lo estudien y que lo vayan así como entendiendo y asimilando. Ya después el pasado se hace fácil cuando uno entiende esto primero, porque en realidad el pasado es la misma estructura, solo que la palabra ya no es are, sino que es otra, porque estamos hablando de pasado. ¿Ya? Pero necesito que durante el tiempo que hasta que tengamos la próxima clase, usted vaya echándole una miradita, vaya como trabajando un poco el tema de la estructura y cómo es lo correcto de seguir para poder hacer oraciones de manera gramaticalmente, digamos, correcta, ¿ya? Y si no hay más dudas, si no hay más consultas, entonces vamos cerrando, voy a dejar de compartir esta presentación y vamos entonces ahora a quedar libres y esperamos vernos la próxima clase para continuar con esto mismo y que nos vaya quedando más claro y más claro cada vez que vayamos practicando, ¿ya? Cuídense mucho entonces, que tengan Muchas un gracias, buen profe. sábado y Muchas nos gracias. vemos en la Chao, próxima clase. De nada. Chao, Esté chao. bien. Chao, Muy chao. bien. Chao a todos. chao, gracias.